La intrusa. La encontré sentada en mi sillón favorito. No escuché la puerta al abrirse, no sonó ninguna alarma. Mi casa, ese refugio que había construido para protegerme del mundo, había sido invadido sin el menor esfuerzo, como si las paredes fueran de humo y las cerraduras simples sugerencias. La mujer me observaba con una familiaridad que me heló la sangre completamente. Sus ojos oscuros y penetrantes me seguían mientras me detenía en seco en el umbral de mi propia sala de estar. ¿Quién demonios eres?, logré articular, buscando en ese momento mi teléfono. ¿Cómo entraste aquí? Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, pero no llegó a sus ojos. Era el tipo de sonrisa que usa un depredador cuando su presa finalmente nota su presencia. Siempre he estado aquí, respondió con una voz que parecía arrastrar las palabras, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me sorprende que apenas ahora me notes. Dio un sorbo a una taza, mi taza favorita, que sostenía entre sus manos pálidas y huesudas. Sal de mi casa, exigí, intentando que mi voz sonara firme, aunque pude sentir cómo temblaba ligeramente. Llamaré a la policía, dije. La mujer emitió un sonido que pretendía ser una risa, pero que sonó más como un cristal quebrándose. ¿La policía? ¿Realmente crees que puede ayudarte contra mí? Se levantó con un movimiento fluido casi sobrenatural en su gracia. Ni siquiera tus amigos pueden ayudarte. ¿O debería decir esos conocidos que llamas amigos? Algo en su voz, en la manera en que pronunciaba cada palabra, como si fuera una pequeña daga, me resultaba dolorosamente familiar. Se acercó a la pared donde había colgado los recuerdos de mis proyectos, la portada de mi libro, la certificación de mi empresa, diplomas, reconocimientos, todo lo que había construido a lo largo de 4 décadas de vida. Impresionante colección de fracasos, murmuró, pasando sus dedos por el marco del certificado de constitución de mi empresa. Tanto esfuerzo y mira dónde estás ahora. Sus palabras me golpearon como un puño literal en la cara. La sensación de violación ya no era solo por su presencia en mi casa, sino por cómo parecía leer mis pensamientos más íntimos, mis inseguridades más profundas. No sabes nada de mí, respondí, pero mi voz sonó débil, incluso a mis propios oídos. ¿No? Se volvió hacia mí con la velocidad de una serpiente. Sé que tienes 40 años y estás ahogado en deudas. Sé que tus libros acumulan polvo en algún almacén. Sé que tu empresa es apenas un nombre en un papel. Sé que cada noche te acuestas preguntándote cuándo llegará el éxito que tanto persigues. Con cada afirmación, daba un paso hacia mí. Su presencia parecía crecer, llenar la habitación, expulsar el oxígeno de ella. Es obvio que por más que hagas, no podrás seguir adelante. Continuó enfatizando esa palabra, obvio, de una manera que me transportó instantáneamente a momentos pasados de mi vida, a esas miradas condescendientes, a voces que tantas veces me habían dicho que era obvio lo que yo no podía ver. Intenté hablar, pero su mano, sorprendentemente fuerte para su apariencia frágil, cubrió mi boca. Te falta mucho, susurró. Su rostro tan cerca del mío que pude oler su aliento ácido como leche agria. Es obvio que no lo lograrás porque estás en tu peor versión. La sala comenzó a girar a mi alrededor, las paredes parecían contraerse como si la casa misma quisiera expulsarme o quizás aplastarme. Mírate, continuó ella, quitando su mano de mi boca solo para tomar mi rostro entre sus dedos helados. Rodeado de gente y completamente solo. Todos sonríen, te dan palmadas en la espalda, dicen que creen en ti, pero nadie lo hace realmente. ¿Cómo podrían? No tienes resultados que mostrar. Sus palabras eran como ácido que estaba rompiendo todas mis defensas, porque en el fondo, en esas horas oscuras de la noche, cuando la soledad es más pesada, yo mismo me había dicho esas cosas.
Había contado cada fracaso, cada tropiezo, cada promesa no cumplida. Libros que nadie lee, enumeró, caminando a mi alrededor como un buitre sobre su presa. Una empresa que no vende nada, ideas que nadie te apoya. Era obvio que fracasarías. Sentí en ese momento como mis rodillas se doblaban, no por voluntad propia, sino por el peso aplastante de cada palabra que decía, de la verdad que parecía contener. Caí al suelo, la habitación ahora completamente borrosa a mi alrededor, y ella se agachó a mi nivel. Su rostro transformándose continuamente, a veces pareciendo el de antiguos conocidos, a veces el de personas que estuvieron conmigo, a veces el de amigos que dejaron de llamar y finalmente mi propio rostro. Soy la dama de la preocupación, susurró. Su voz ahora, un coro de todas las voces que alguna vez me habían cuestionado, incluida la mía. Y he venido a quedarme. Cerré los ojos en ese momento, sintiendo cómo la desesperación me arrastraba hacia abajo. ¿Cómo era eso posible? Era como si estuviera en arena movediza completamente. ¿Cuántas noches había pasado así? Sofocado por pensamientos similares, preguntándome por qué seguía intentándolo cuando todo parecía confirmar que estaba destinado al fracaso. Pero entonces, en la oscuridad, detrás de mis párpados, vi algo más. Vi cada obstáculo que había superado, cada vez que me había levantado después de caer, cada pequeña victoria que, aunque insuficiente para cambiar mi situación financiera, había sido un testimonio de mi resistencia. Y más importante aún, sentí una presencia diferente. No era física, como la de esa intrusa en mi casa, sino más profunda, una presencia que me había acompañado en mis momentos más oscuros, aunque a veces la olvidara. Dios, murmuré, y la palabra pareció vibrar en el aire como si tuviera poder propio. La mujer, la dama de la preocupación, retrocedió ligeramente como si el nombre le causara dolor físico. Él no puede ayudarte, lo dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Y sigue diciendo esto: está demasiado ocupado con problemas reales, no con soñadores fracasados como tú. Lentamente, apoyándome en la pared, sentía cómo cada músculo de mi cuerpo estaba pesando toneladas, pero algo dentro de mí se negaba a permanecer en el suelo. Era obvio, dije, y vi cómo se sobresaltaba al escuchar su palabra favorita en mis labios. ¿Qué dijiste?, preguntó, entrecerrando los ojos. Era obvio mientras te escuchaba y no confiaba en mí, les dije, sintiendo cómo cada palabra me daba más fuerza. Era obvio mientras seguías pisoteando mis ideas. Era obvio si seguía esperando el apoyo de quienes nunca creyeron en mí. Di un paso hacia ella y por primera vez fue ella quien retrocedió. Era obvio que no era nada mientras te permitía definir quién soy. La mujer pareció encogerse con cada palabra como si estuviera perdiendo la sustancia. Pero solo yo decido qué sigue para mi futuro, lo declaré. Y mi voz ya no temblaba. Y lo decido de la mano de Dios, que ha estado conmigo incluso cuando yo no lo notaba. La dama de la preocupación emitió un sonido agudo como de unas uñas arañando una pizarra. No puedes deshacerte de mí, amenazó, pero su voz ahora sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Siempre volveré. Lo sé, respondí con calma. La preocupación es parte de la vida, pero ya no eres bienvenida a instalarte en mi casa, en mi mente, en mi corazón. Ya no dictarás mis pensamientos ni mis acciones. La figura de la mujer comenzó a difuminarse, como humo dispersándose por el viento. Sus contornos se volvieron borrosos y su solidez se disolvió. 40 años, dije. Más para mí mismo que para ella. 40 años.
de caídas y levantadas, de intentos e intentos, y aquí sigo, creando, construyendo, avanzando. Eso no es fracaso, eso es tenacidad. La habitación pareció iluminarse, como si un rayo de sol hubiera entrado o encontrado su camino a través de las cortinas cerradas. ¿Estoy endeudado? Sí. Mis libros no son bestseller. Es verdad, es cierto. Mi empresa no está donde quisiera. Sí, es verdad. Pero estoy aquí, dando el siguiente paso. ¿Preocupado? Quizás. Pero entiendo que todo depende de mí y que pronto todo cambiará. Para entonces, la dama de la preocupación era apenas una sombra en la esquina de la habitación. Su voz un eco débil, muy al fondo, diciendo: volveré. Prometió antes de desvanecerse por completo. Y te enfrentaré de nuevo, respondí al aire vacío. Me quedé solo en mi sala de estar, rodeado de los recuerdos de mis proyectos, pero por primera vez en mucho tiempo no los vi como recordatorios de fracasos, sino como hitos en un camino que seguía construyendo. La soledad seguía ahí, física, tangible. Seguía siendo yo solo contra el mundo, luchando por mis sueños, pero había otra presencia también, una que nunca me había abandonado realmente. Miré hacia el cielo a través de la ventana y sonreí. Obvio que puedo hacerlo, murmuré, porque nunca he estado realmente solo en esta lucha. Y por primera vez en mucho tiempo lo creí de verdad y lo sigo creyendo y lo seguiré creyendo, porque Dios está conmigo. Mentalidad invicta.